Julián. Gracias por sintonizar Voces de la Carpintera. La Unión decide elecciones 2022-2026. En menos de 4 meses elegiremos a los que serán los integrantes de la futura Asamblea Legislativa y a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Este es un espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión a través de su medio impreso, sus redes sociales y sitio web. Tal como lo hemos hecho desde hace más de 20 años, iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a Cuestamoras y Zapote. Me acompaña Diego González Miranda, quien durante varios años ha colaborado con nuestros medios de comunicación local. Nuestro invitado de hoy, José María Villalta, diputado de la República y candidato presidencial, y doña Wendy Vázquez Pessoa, candidata al segundo lugar de la papeleta de diputados de Cartago. Nos indicaron que contaríamos apenas con media hora, así que trataremos de ser lo más concisos posibles. Doña Wendy, una presentación para quienes no la conocen. Y buenos días. Buenos días, un gusto estar con usted, don Leonardo. Mi nombre es Wendy Vázquez Pessoa. Tengo como 35 años más o menos de vivir en el Cantón de la Unión. Originalmente en el área de Dulce Nombre, ahora pues vivo en la zona de San Juan. Soy educadora de vocación y de corazón y de profesión. Educadora del área de matemática, educadora también a nivel universitario. Pues dentro del cantón anteriormente fui candidata a la vicealcaldía también por el Frente Amplio, un partido con el que estoy sobre todo por una cuestión de ideales. Pues estaría encantadísima de poderle servir desde San José en la Asamblea Legislativa a todo el pueblo de la Unión y de Costa Rica. Don José María, tuve la oportunidad de entrevistarlo en noviembre de 2013, en lo que se denominaba en aquel momento la Casa Amarilla, acá a 200 metros de nuestras oficinas. En aquel momento, a usted como candidato presidencial le consultamos sobre 2 temas. 4 años después, hace 4 años le consultamos sobre lo mismo y la situación no era tan grave como actualmente. El primer tema, la paulatina afectación de los cerros de la Carpintera a causa de la expansión urbana, las escasas posibilidades de acceder a vivienda de interés social y el nulo control por parte del gobierno local de las construcciones ilegales. ¿Cómo frenar el daño tomando en cuenta que actualmente se encuentran cientos de viviendas en zonas no aptas por ser propensas a deslizamientos o de alta fragilidad ambiental? Sí, bueno, es un tema de gran preocupación, sin duda alguna. Lo primero es saludar, obviamente, a ustedes, agradecerles por el espacio, al pueblo de la Unión y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Compartimos la preocupación por la destrucción de esta zona protegida tan importante, de estos cerros que son la última reserva de nuestras fuentes de agua en la zona. Hay una parte que sin duda tiene que ver con la competencia de los gobiernos locales y que tenemos que fiscalizar más adecuadamente, que se cumplan los instrumentos de ordenamiento territorial, que se haga cumplir y respetar la legislación ambiental. Y esto es un tema que compete, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, que lamentablemente ha estado ausente, y son muchas las denuncias que se presentan, y a mí me consta porque hemos conversado con vecinos y vecinas de este cantón que presentan denuncias ante el MINAE, y esas denuncias no son atendidas, no son escuchadas. También el Tribunal Ambiental, la misma historia. Entonces nosotros creemos que hay que hacer una fiscalización mucho más rigurosa, dotar de más recursos al MINAE para que pueda atender estas denuncias. También creemos que hay que acompañar mucho más directamente a los gobiernos locales para garantizar que se hagan cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial. Nosotros presentamos hace poco un proyecto de ley para reformar varios artículos de la Ley de Planificación Urbana en el tema de los instrumentos, de los planes reguladores, para que realmente existan mecanismos eficaces de hacerlos cumplir, incluso sanciones cuando se dan autorizaciones en sede administrativa, cuando se dan autorizaciones para el incumplimiento de estos planes reguladores. Pero además en el tema de vivienda, estamos planteando la necesidad de hacer un reordenamiento total del sector vivienda. Hoy eso es un desorden absoluto. Tenemos 3 instituciones, el BAMBI, el INBU y el MIBA, que tienen funciones contradictorias, que duplican en algunos casos funciones,
pero que tienen una rectoría totalmente debilitada. Prácticamente no hay rectoría en el sector vivienda, no hay una política de vivienda. Entonces, realmente, ¿dónde se construye? ¿Cuándo se construye? ¿Qué proyectos se les da prioridad? Depende mucho de los intereses de los propios desarrolladores, de los intereses de los alcaldes, pero no de una política de vivienda que realmente busque resolver las necesidades de la población donde esas necesidades se dan. Y eso obviamente fomenta esa expansión absolutamente descontrolada, sin planificación del territorio. Es necesario mejorar los instrumentos de articulación a nivel regional. No basta con tener planes reguladores cantonales, peor si los gobiernos locales no los cumplen, no los aplican, pero al mismo tiempo es necesario un nivel de planificación que conciba la región, que conciba todo un área que puede incluir a varios cantones, y este es otro tema prioritario. Estamos muy preocupados por el impacto que hay en los cerros de la Carpintera y creemos que debe haber una atención prioritaria para garantizar que no se siga destruyendo esta zona protegida tan importante. Doña Wendy, sobre el mismo tema y pasamos a don Diego. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta también el drama humano, ¿verdad? Que se desarrolla a partir de esta situación, porque estamos hablando de viviendas donde habitan familias, donde hay niños, donde hay personas que de pronto adquirieron un derecho que no les da realmente el derecho de estar ahí. Un uso de suelo que no existe y pues la negligencia o el gobierno local que se ha hecho de la vista gorda. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que no solamente los cerros de la Carpintera son pues un área de protección de la naturaleza y de las fuentes de agua, sino que también pues para nosotros como personas del Cantón de la Unión tienen un significante enorme, ¿verdad? Es como casi que un símbolo cantonal al que le tenemos muchísimo cariño, pero si pues, no se toman cartas en el asunto, nos vamos a quedar sin esas fuentes de agua y sin ese precioso símbolo que es el Cerro de la Carpintera. Don Diego. Yo siempre he pensado, digamos, que los cerros de la Carpintera, al igual que la finca bueno, antes conocida como los lotes, pues han sido un símbolo del cantón en sí, pero no los hemos explotado de la mejor manera. Seguimos siendo un cantón o una comunidad de paso, es lo que queda del camino a Cartago. Y siento que tal vez se podría implementar algún tipo de, no sé si idea o planteamiento o planeamiento o ponerle el sustantivo que quieran para hacer una explotación verde, digamos, de los cerros de la Carpintera y de la finca de los lotes. Porque esto no se ha hecho en algún momento. Seguimos siendo un cantón dormitorio. Seguimos siendo un cantón donde la gente se va a trabajar a otras ubicaciones en el país y no estamos explotando esa riqueza para atraer ganancia o inclusive generación de empleo al cantón, a la comunidad de la Unión, porque esto no se ha hecho. Tenemos que tomar en cuenta que los cerros de la Carpintera no es propiedad estatal. No, pero no se han dado las herramientas tampoco para que los dueños de los cerros de la Carpintera puedan explotarlo de esa manera. Correcto. Por ejemplo, desde el Frente Amplio, en la campaña que hicimos, la campaña municipal que se hizo hace 2 años, parte del plan de gobierno, pues era el lograr hacer una alianza público-privada con con los dueños de los cerros de la Carpintera, justamente para hacer una explotación, obviamente sin una afectación en cuanto a contaminación o seguir talando, mucho menos seguir lavando las bases de los terrenos, ¿verdad? Y que aporte pues beneficios tanto para los dueños como para los habitantes del cantón. Sí, aquí a mí me parece muy importante lo que dice Wendy y creo que es otro ejemplo donde puede haber una sinergia entre gobierno local y gobierno nacional, porque ciertamente hay una parte que depende de la voluntad del gobierno local, pero también desde el gobierno nacional podemos hacer cosas. Recientemente logramos aprobar en la Asamblea Legislativa una ley para
fortalecer la promoción de todo lo que es el ecoturismo, el turismo rural comunitario, el turismo a través de micro, pequeñas empresas. Y parte de lo que se busca es que realmente los incentivos que hoy se dan para el turismo puedan llegar realmente a pequeñas empresas locales que promuevan alternativas ecoturísticas sostenibles y ampliar la cobertura, el ámbito de aplicación de la legislación que fomenta el turismo rural comunitario. Entonces a mí me parece que hay una oportunidad, sin duda alguna. No se ha hecho por falta de interés de las autoridades nacionales y locales, pero hay una oportunidad muy importante de hacerlo buscando una articulación con el MINAE, el ICT, para promover, por ejemplo, la nueva figura de parques urbanos, de áreas protegidas urbanas en las zonas de protección, digamos, de los cuerpos de agua, fomentar el desarrollo de los corredores biológicos, pero con un enfoque donde la conservación no es incompatible con el aprovechamiento de los servicios ambientales de esa zona. Entonces, por ejemplo, desarrollar senderos que puedan promover la visitación, apoyar emprendimientos ecoturísticos en esas fincas que son privadas para que haya un incentivo adicional de conservar, empatar esto con el programa de servicios ambientales. Yo he conocido algunos proyectos muy interesantes aquí en el Cantón de la Unión que están orientados hacia eso. Por ejemplo, un canopy que fuimos a visitar. De Chiraca. En Chirraca, cuando fuimos a visitar cuando estaba la campaña municipal, pero son iniciativas aisladas, no hay una política integral que articule lo que hace el gobierno local con el gobierno nacional, pero realmente es un área que nos gustaría impulsar, es un tema que está en el plan de gobierno, porque sin duda alguna ahí logramos articular dos objetivos: el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas urbanas, protegiendo esos parques, esas áreas verdes, esas áreas protegidas no tradicionales, las zonas de protección de los ríos, por ejemplo, estas áreas de recarga que están en fincas privadas, pero al mismo tiempo, como usted bien dice, Diego, generar fuentes de empleo, empleos sostenibles, empleos verdes, que tienen un gran potencial, en estos momentos en las zonas de influencia de áreas urbanas como es el Cantón de la Unión, sin duda alguna. Don José María, siempre he sido crítico de la creación de leyes y más leyes, porque considero que en este país hay suficientes leyes que si tan solo se cumplieran, no tendríamos los problemas ecológicos que tenemos en todo el país. O sea, si aquí en el Cantón de la Unión el plan regulador urbano vigente se cumpliera, no tendríamos la afectación en la zona protegida. Si la ley de construcciones se cumpliera, no tendríamos construcciones ilegales. El problema es de ejecución y de cumplimiento de la ley, no tanto de crear más leyes y más leyes y más leyes, que al final, en ocasiones, los mismos diputados cometen el error de no darles contenido económico. Y sin contenido económico, ahí no hacemos nada. Entonces, ¿cómo hacer que las leyes que tenemos, don José María y doña Wendy, se cumplan realmente? Porque si no, serían simples cantos de sirena y discursos muy bonitos en el sentido de protejamos, pero no tenemos una coordinación interinstitucional, como usted comentó, que articule y haga cumplir la legislación que tenemos. Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes. Más que crear leyes nuevas, sí en algunos casos se ocupa hacerle ajustes a las leyes, cuando esas leyes están desfasadas, cuando son leyes muy desactualizadas, muy viejas, que no se adaptan a las nuevas realidades. Yo creo que no se trata de crear nuevas leyes o nuevas instituciones, sino actualizar lo que tenemos para que funcione bien. Pero también concuerdo con usted que en el caso de la legislación ambiental, lo esencial está. Lo más importante está en la Ley Orgánica del Ambiente, en la Ley de Biodiversidad, en la Ley de Vida Silvestre y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional amplísima sobre este tema también. Cosas que tal vez no están tan claras en la ley se han desarrollado vía jurisprudencia. Entonces aquí lo que hay es un problema de cumplimiento que involucra además a instituciones distintas y en este caso que involucra sobre todo a los gobiernos locales, porque el cumplimiento de los planes reguladores, velar por el cumplimiento de los planes reguladores es una función esencial de los gobiernos locales. Entonces, desde el gobierno nacional nosotros podemos ponerle atención a esos incumplimientos de la legislación ambiental
fortaleciendo las capacidades, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente para intervenir en estos temas del Tribunal Ambiental con una política clara de buscar esa mayor articulación con las municipalidades, pero también hay una parte que atañe directamente al gobierno local. Y ahí lo que creemos es que hay que fomentar mayores iniciativas de participación ciudadana, que las comunidades se puedan organizar mejor para realmente exigir a los gobiernos locales, con el apoyo de instituciones nacionales, que hagan cumplir esa legislación, esos planes reguladores que sencillamente no se cumplen. E incluso tomar otro tipo de acciones legales, lo hemos conversado en algunos momentos. Yo me reuní con ustedes en mi despacho cuando estábamos en el anterior edificio de la Asamblea Legislativa y hablamos de la posibilidad de emprender incluso algunas acciones legales para exigir que se cumpla la legislación ambiental. Eh, entonces yo creo que ambas cosas van de la mano, pero sí coincido con usted en que el principal problema es las capacidades para hacer cumplir la legislación. Bueno, doña Wendy, yo no por devolverme el tema, sí, digamos, los cerros de la Carpintera son propiedad privada, pero la finca de los lotes es estatal. No sería bueno tal vez, perdón, no sería bueno tal vez como gobierno local empezar a hacer ese tipo de explotación, pues es que la palabra explotación suena fea, pero ese tipo de empezar a generar desde el gobierno local eso para que tal vez los dueños del Cerro de la Carpintera vean que es una opción viable y Correcto. tener ahí una mejor articulación. Eso sería lo ideal, siempre y cuando desde el gobierno local se haga con una responsabilidad enorme, porque no es simplemente abramos la finca de los lotes, que de paso tienen un camino pues bastante feo, bastante incómodo, y que eso en cierta forma lo ha salvado del vandalismo, lo ha salvado de ver ese montón de carros que de pronto suben ahí en cierto momento, a ciertas horas, de pronto jóvenes a hacer cosas que no están dentro de marcos legales o correctos. Y eso, pues, en cierta forma ha salvado la finca de los lotes. Sigue siendo un área protegida. Si no se abre con la responsabilidad adecuada por parte del gobierno local, y bueno, pues es cuestión del gobierno local, estamos hablando de municipalidad y una iniciativa que tiene que surgir desde la municipalidad. Pues el apoyo total del Frente Amplio mientras se haga dentro de un marco que respete la parte de la conservación, la parte ecológica y por supuesto, pues en las manos correctas, un proyecto de eso funcionaría. Sí, nosotros le damos mucha importancia a este tema en nuestro plan de gobierno y en nuestras propuestas. Estamos convencidos de que estas áreas protegidas urbanas, estos corredores biológicos urbanos articulados con distintos servicios, con actividades recreativas, con senderos, actividades de ecoturismo, tienen un potencial inmenso para fomentar la conservación y para desarrollar actividades productivas que se necesitan también. Entonces, para nosotros es prioritario promover estas iniciativas, pero se requiere, por un lado, una adecuada articulación con los gobiernos locales y se requiere también un involucramiento, una participación muy activa del sector productivo organizado y de las comunidades para que se haga bien, para que se haga de forma planificada, para que se haga de forma que sea sostenible. Por otro lado, pues se involucra a la comunidad, ¿verdad? Que realmente es la dueña por ejemplo, de la finca de los lotes. Si es la misma comunidad la que dice, bueno, nosotros vamos a cuidar, vamos a proteger, porque de ahí tenemos un beneficio, es diferente que sea la misma comunidad la que la cuide a poner un policía 24/7 a cuidar ahí en forma casi punitiva. Entonces, es parte también del proceso de educación que tienen que tener las comunidades. La misma comunidad de Dulce Nombre no sabe el tesoro que tiene ahí. Exacto. Un tema importante, exacto. Diego. Recientemente logramos la aprobación en la Asamblea Legislativa de una reforma a la Ley de Biodiversidad que busca promover que todas las concesiones de servicios no esenciales en áreas protegidas se tengan forzosamente que otorgar a organizaciones locales, pequeñas empresas comunitarias, empresas locales, conformadas por personas del área de influencia de las áreas protegidas, asociaciones de desarrollo, cooperativas,
organizaciones de la comunidad, para buscar precisamente ese encadenamiento que debe existir en las áreas protegidas con la población que vive, con el desarrollo de la población que vive en la zona de influencia de las áreas protegidas. Y esto es un tema de discusión nacional. Hay áreas protegidas, parques nacionales, donde se ha generado como un conflicto porque la comunidad que vive en los alrededores no siente que la protección de esa área le beneficie lo suficiente. No se genera esa sinergia, ese encadenamiento productivo. Y entonces ahí es cuando se empiezan a dar conflictos, cuando la comunidad no se siente beneficiada directa por la existencia de esa área protegida. El reclamo es que los beneficios se van para afuera y en la comunidad lo que quedan los residuos. En zonas donde hay mucha visitación turística, el reclamo es que la actividad turística está vinculada únicamente a grandes empresas y que a las comunidades locales se les deja los problemas nada más. Entonces, esta propuesta lo que busca es fomentar esos encadenamientos. Y yo creo que eso, aunque los sitios sea un área de propiedad municipal, creo que ese mismo modelo se debe promover. Porque entonces, si la comunidad organizada puede prestar servicios, por ejemplo, para promover la visitación del área, para garantizar áreas donde los turistas puedan, o las personas que lleguen a visitar, puedan tener actividades de recreación, de alimentación, promover el cuidado de la misma comunidad de la zona protegida porque se genera un beneficio. Entonces ahí ya estamos cambiando la historia. Hay iniciativas muy interesantes que hemos logrado en esa dirección. Imagínense, por ejemplo, yo me pongo a volar y me pongo a imaginar los niños de la escuela Moisés Coto, los niños de la escuela de La Cima, los niños de la escuela de San Ramón, creciendo, amando como de pronto en algún momento los chicos de la Moisés Coto crecimos amando la finca de los lotes, porque nos llevaban en una excursión, nos enseñaban la catarata, había unos búfalos que para nosotros era algo nuevísimo, increíble, y un animal casi mitológico y fantástico que había en la finca de los lotes. Ahora imagínense estos chicos si saben que además eso trae beneficios a su familia, beneficios a su comunidad. Qué bonito sería regresar a eso, pero bueno, mientras sigamos minando la educación pública, mientras en las escuelas se deje de lado la formación ambiental, bueno, tenemos ahí, tenemos un sueño frustrado todavía. Y del futuro colegio, doña Wendy. Sí, Y el futuro colegio. pero claro, eso que conversaba doña Wendy con respecto a la visitación de escuelas, eso se da también a través de la Escuela del Agua y del Ambiente, que es municipal, esas escuelas que usted mencionó. Algo que también, y aquí vamos a lo mismo, como que todo está escrito ya, pero no se ejecuta. Hace 3 años se dio en la administración municipal pasada un plan de sitio que establece el uso y todas las condiciones necesarias para hacer ese tipo de desarrollo que hablan ustedes. Sin embargo, la implementación no se ha logrado. Entonces vemos como que todo está escrito, como que la legislación, si se cumpliera, se aplicaría, pero a la hora de concretarlo, desdichadamente, no lo logramos. No sé con cuánto tiempo más podemos contar con usted, doña Wendy o José María. Quisiéramos... no se preocupe, no se preocupe. Ok. Entonces, bueno, otro tema importante que para esta comunidad es que desde hace décadas ciudadanos de este cantón han estado gestionando ante la Caja Costarricense de Seguro Social que acá se construya una clínica de especialidades médicas. Algo así, don José María, como lo que se ha pulseado en Cartago, de tener un hospital de Cartago. Sin embargo, como le hablaba ayer un candidato presidencial también, vivimos en el país del casi casi. Casi casi tenemos Florencio del Castillo, casi casi tenemos Hospital de Cartago y casi casi tenemos Clínica de Especialidades Médicas en la Unión. ¿Cómo concretar, teniendo los terrenos, teniendo los recursos, concretar obras que son de gran impacto para la provincia y en este caso para el Cantón de la Unión? Ya le hablé de 3, Clínica de Especialidades Médicas de la Unión, Hospital de Cartago y la ampliación de la autopista Florencio del Castillo. Tienen la palabra. Bien, son 3 temas de la mayor prioridad, de la mayor importancia. Lo primero es no seguir debilitando la inversión pública, porque lo que ha venido pasando en este gobierno es que con la regla fiscal que se aprobó en el plan fiscal del 2018,
están frenando la capacidad de las instituciones de ejecutar los recursos que son para obra pública. Dicen que es para... Se congeló. el gasto, pero son fundamentales para desarrollar proyectos que no solo benefician a las comunidades, sino que además dinamizan toda la actividad económica. Estamos viendo que con la aplicación de la regla fiscal para el próximo año se va a frenar la ejecución de muchos recursos para obras y proyectos, y esto es un error garrafal en nuestra opinión, es dispararse al pie, es cuando más se necesita, además que el gobierno no puede usar estos recursos para otra cosa. En el tema propiamente de la Florencio del Castillo, eso es lo que podría pasar, porque además ahora, como ustedes sabrán, estamos en medio de la investigación del caso de corrupción de Cochinilla, y ahí están saliendo a la luz todos los defectos, todos los problemas que hay con la construcción, con el desarrollo de una institución como el CONAVI, y todo lo que hay que hacer para cambiar eso, todo lo que hay que hacer para cambiar esa institucionalidad, para que realmente funcione bien, para que la obra de la plata de las obras viales no se la roben, no se hagan obras mal hechas, generando sobrecostos irracionales. Entonces, estamos en este momento en esa investigación. Nosotros esperamos que de esa investigación ya están saliendo propuestas para poder recuperar todo el sistema, todo el modelo de construcción de obra pública y que realmente pueda atender las necesidades de las comunidades en proyectos tan importantes como el de la Florencio del Castillo. El otro gran tema es el tema de la caja. Vean que ustedes me hablaron de 3 proyectos prioritarios, pero que nos llevan a 3 grandes discusiones, a 3 grandes discusiones nacionales. ¿Qué es lo que está pasando con la caja? ¿Qué es lo que está pasando con el seguro de salud? Nosotros hemos venido denunciando también eh, el impacto que está teniendo en la prestación de los servicios de la caja. Por un lado, las inmensas deudas que mantiene el Estado con la seguridad social, con el seguro de salud. Por otro lado, la mala gestión, la corrupción que existe adentro de mandos medios de la institución, que afecta que los servicios no se ejecuten, no se presten de forma adecuada. A mí me parece que un gobierno que esté comprometido con la salud de la población debe identificar esos proyectos prioritarios en cada provincia, y por supuesto en el Cantón de la Unión, un cantón con tanta población, hay una necesidad de mejorar la prestación de los servicios de salud. Debe actualizarse ese plan de inversiones atendiendo las necesidades reales de las comunidades, y se necesita poder financiar esos proyectos para construirlos. ¿Cómo creemos que se pueden financiar? Bueno, si logramos llegar a un acuerdo con la caja para el pago de la deuda que tiene el Estado con el seguro de salud. Fíjense ustedes que a través de un juicio que ganamos, defendiendo precisamente la seguridad social, logramos que el Estado fuera obligado a que tiene que pagar una deuda que se acumuló desde los años 90, desde el gobierno de Figueres. El Estado dejó de girarle a la caja los recursos correspondientes por el traslado del primer nivel de atención en salud a la institución, generando una deuda que hoy asciende a más de 6 billones de colones, 6 millones de millones de colones, y obviamente es una deuda que no va a poder pagar el Estado costarricense de un solo plumazo, en un solo tracto. Bueno, parte de las propuestas para el pago de esa deuda tiene que ver precisamente con compromisos para financiar la obra pública, como por ejemplo podría ser la clínica de especialidades aquí en el Cantón de la Unión o la concreción del hospital de Cartago. En este momento hay una discusión de las autoridades de la Caja con los compañeros diputados de la provincia de Cartago sobre cómo se va a financiar la construcción de ese hospital. Bueno, ahí hay una propuesta concreta. Don Diego. Ahora que mencionaba al tocayo, a mí se me quedó muy grabada una frase que él dijo en su gobierno, y era que ya Costa Rica era ingobernable. Y la mayoría de la gente, o la mayoría de los votantes o de los costarricenses, tenemos la idea de que el presidente la figura presidencial es quien nos va a resolver todos los problemas. Es la persona que dijo que iba a hacer las cosas, pero al fin y al cabo
no se logran y volvemos a ese casi casi de que vamos a lograrlo. Entonces son dos preguntas, digamos, como muy puntuales, porque yo creo que usted participó en ese episodio de Animales Políticos, donde se habla, digamos, de que Costa Rica en realidad no es es un estado o es una democracia parlamentaria y no de otra manera. Eh, es ingobernable Costa Rica. De verdad es algo, digamos, que es bailar con la más fea en este momento cuando no se tiene una mayoría en el Parlamento que acompañe al presidente, digamos, con su plan de gobierno. Y la otra es, ideas hay muchas, siempre vemos muchas y cuesta mucho, lo que nos cuesta mucho es articular el cómo hacerlo, porque todos los partidos que están representados en la Asamblea Legislativa tienen una agenda política muy diferente y es un proceso de negociación muy duro. em, en el caso de quien llegue a ser presidente o del partido que llegue a poner la figura presidencial en Zapote, poder concretar eso. ¿Cómo llevar a cabo esa negociación para, 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 mm, para poder cumplir con un plan de gobierno? Porque yo vuelvo a leer planes de gobierno de gobiernos anteriores y me puedo volver hasta el gobierno de Calderón y casi ninguno se ha concretado por lo mismo. ¿Es Costa Rica ingobernable y son 4 años suficientes para trabajar en esto? A mí me hace mucha gracia esa frase del expresidente Figueres, porque en ese periodo, él prácticamente tenía mayoría en la Asamblea Legislativa. Su fracción era una fracción que estaba muy cerca de tener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Eh, eh, entonces, imagínense decir eso en esos momentos en comparación con el escenario actual, donde tenemos una Asamblea Legislativa mucho más fragmentada y hoy el partido de gobierno, por ejemplo, tiene solo 10 diputados, bueno, 9 porque se le fue una. Eh, entonces, realmente yo creo que esa frase lo que refleja es la frustración de una clase política tradicional que, que, no, que no puede hacer lo que le da la gana, digamos. Lo que uno puede hacer hoy es un gobierno es pretender hacer lo que le dé la gana, porque hay obviamente controles democráticos que no pueden brincarse, hay instituciones que obviamente buscan hacer cumplir la Constitución, los tribunales de justicia, la sala constitucional, los organismos de control. Entonces, si bien es cierto, es difícil ejecutar las cosas, no es que no se pueda hacer. Yo creo más bien que lo que pasa es que el modelo de gestión ha cambiado, ¿no? Ese modelo del presidente que administra una finca y hace lo que le da la gana y pone, quita, ya eso no se puede hacer. Y digamos que este pueblo precisamente empezó a despertar contra ese bipartidismo a raíz de los excesos que se dieron en esos gobiernos de los años 90. Entonces, hoy lo que tenemos es una ciudadanía mucho más organizada, mucho más crítica, una ciudadanía que no se casa a muerte con un partido, sino que ve las propuestas, ve los planes de gobierno, ve las personas que están. Y eso, obviamente, a estos políticos tradicionales les puede incomodar porque no pueden hacer lo que hacían antes. Pero yo creo que eso no significa que no se puedan hacer cosas en la Costa Rica actual. Todo lo contrario, un gobierno que promueva la participación ciudadana, que se apoye en la ciudadanía para ejecutar sus propuestas, puede lograr muchas cosas. En un modelo multipartidista, la clave es buscar acuerdos en torno a agendas, construir acuerdos en la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos experiencia porque hemos tenido, por ejemplo, en este periodo solo un diputado de 57 y sin embargo hemos logrado la aprobación de leyes muy importantes como la reforma constitucional para proteger el agua, que parecía algo imposible de aprobar hace unos años, incluso con el impulso de fracciones mucho más grandes. Entonces yo creo que obviamente es un escenario difícil, pero no podemos decir que el país es ingobernable. Lo que pasa es que hay que cambiar la forma de gobernar. Bueno, no sé si Diego tendrá otra consulta para ya dejar que prosigan ustedes por la gira por la provincia de Cartago. Rápidamente, y es algo que siempre me, 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 me salta la curiosidad. Em, ¿Qué opinión tiene usted sobre el manejo que ha tenido el gobierno actual con la pandemia, procesos de vacunación, la obligatoriedad
de la vacuna y la implementación ahora de los códigos QR para poder acceder a muchos servicios? Bueno, a mí me parece que el gobierno empezó bien manejando la pandemia. Me parece que es un acierto indudable es haber promovido rápidamente el avance de la vacunación. Nosotros cuestionamos en su momento que el país estuviera casado solo con 2 casas farmacéuticas, con dos vacunas únicamente, pero lo cierto es que la campaña de vacunación ha ido avanzando y ha sido importante. Nos parece que las medidas sanitarias al comienzo fueron muy duras eh, y, y en retrospectiva uno podría pensar que, que no se aplicaron con la gradualidad que debieron haber tenido las medidas sanitarias. Empezamos en el 2020 cerrando todo, eso generó un gran impacto económico, el país hizo un esfuerzo muy grande de apoyar a las personas afectadas, pero cuando después vino la segunda ola, cuando después la situación sanitaria empeoró en este año, ya no había, ya no había fuelle, ya no había ni recursos para apoyar a las personas más golpeadas, ni, ni capacidad de aplicar medidas sanitarias. Entonces me parece que ahí eh, eh, hubo errores importantes en esa gradualidad, incongruencias, como por ejemplo que se cerró todo cuando la pandemia no era tan grave y cuando la pandemia era mucho más grave, más bien empezaron a abrir porque se dieron cuenta que ya no podían seguir cerrando. Eh, pero creo que el mayor punto débil de la gestión del gobierno de la pandemia ha sido la negativa a impulsar políticas más justas para enfrentar los costos de la pandemia. El gobierno rápidamente se casó con la propuesta del Fondo Monetario Internacional, conseguir castigando a la clase trabajadora, pero nunca buscó lo que se ha hecho en otros países, que es, por ejemplo, buscar medidas más progresivas, por ejemplo, subirle temporalmente los impuestos a los más ricos en vez de subírselo al pueblo trabajador, a la gente, a la clase media, para financiar los costos de la pandemia. Nosotros incluso presentamos un proyecto en esa dirección. Muchos países lo hicieron para hacer una redistribución de costos. Entonces, lo que ha pasado en Costa Rica es que se ha castigado durísimo a la clase trabajadora del sector público y del sector privado, y se han incrementado las desigualdades en la gestión de la pandemia. Yo creo que el tema de la obligatoriedad de la vacunación debe resolverse en función de criterios estrictamente técnicos, no politizar el tema. A mí me parece que si está demostrado que la vacunación ayuda a proteger vidas, a reducir los contagios, debe promoverse y debe exigirse. Obviamente debe hacerse con racionalidad. El tema del código QR nos preocupa la confiabilidad de la herramienta, la protección de los datos de la ciudadanía, la falta de transparencia que ha tenido el gobierno a la hora de contratar con esta empresa con la que ha contratado. Nos parece que deben tomarse medidas de forma gradual, no de choque, informando a la ciudadanía, siendo transparentes con la ciudadanía. Entonces sí, tenemos críticas a la forma en que se ha gestionado la pandemia, creo que se han cometido errores, pero también hay que reconocer aciertos. No creo que pueda ser un tema de blanco y negro, y lo que sí creo que es un error es pretender politizar la emergencia sanitaria, politizar las medidas sanitarias. He visto algunos anuncios de candidatos que se tiran en ese discurso politiquero de prácticamente satanizar las medidas, cualquier medida sanitaria, cualquier restricción, como si en el gobierno no fueran a tener que aplicar esas medidas. Si hay una nueva ola pandémica, es probable que cualquier gobierno va a tener que aplicar medidas. Esperamos poderlo hacer con criterios técnicos, con racionalidad, buscando equilibrios, protegiendo a los más débiles, pero tampoco caer en esa irresponsabilidad populista. Se nos quedan desdichadamente temas como empleo, seguridad, infraestructura, emprendedurismo, juventud, deporte, cultura, educación, salud, muchos temas. Sin embargo, un mensaje a quienes nos sintonizan, y desde ya les invitamos tal vez a sacar un ratito allá por el mes de enero para conversar más sobre temas tan importantes como estos. Doña Wendy y don José María. No, muchísimas gracias por esta invitación a esta entrevista, y pues espero que nos veamos próximamente, y sobre todo que nos veamos en las urnas votando, porque no podemos seguir dejando el destino del país en manos de
los que se abstienen, de los que no votan, de los que no ejercen su derecho a opinar. Bueno, yo igualmente quiero agradecerles muchísimo por este espacio, agradecerles a ustedes por las preguntas, por la atención, enviarle un saludo a todo el pueblo de La Unión y a toda la gente que ha escuchado esta transmisión, decirles que con el Frente Amplio hay esperanza para Costa Rica. Nosotros podemos tener un gobierno que realmente se preocupe por la gente, se preocupe por los que menos tienen, combata la corrupción, pero para hacerlo necesitamos corregir lo que se ha hecho mal en Costa Rica, elegir candidaturas como las del Frente Amplio que están libres de cualquier mancha, de cualquier sospecha de corrupción. Hemos estado a la par de ustedes, hemos estado luchando por la defensa de la caja, hemos estado denunciando los casos de corrupción en Costa Rica, hemos estado acompañando a las comunidades que defienden el ambiente, que defienden los bosques, que defienden los ríos, y por eso tenemos la credibilidad para pedirles el voto para este domingo 6 de febrero. Apoye el partido de la bandera amarilla. Estamos en el último lugar en la casilla, al fondo, al final, abajo y a la derecha, en la papeleta, en el último lugar de la papeleta, pero sabiendo que ya ustedes pasaron por todas esas otras banderas, estoy seguro que van a encontrar en esa última casilla una luz de esperanza para Costa Rica. Don Diego. Don José María, doña Wendy, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Es bueno saber que este tipo de cosas, o sea, que al menos hay una voluntad de involucrarse con las comunidades en campaña. Esperemos que la voluntad se mantenga en un eventual gobierno igual. Agradecerles por su tiempo y espero, les deseo la mejor de las suertes en las próximas elecciones y en la gira que tienen hoy por la provincia de Cartago. Muchas gracias.